Inversiones por el camino. Presenta. Caja de herramientas del operador de swing trading. Surfeando las olas del mercado. El propósito de este curso es brindarle un profundo entendimiento de las herramientas del kit de herramientas del operador de swing trading. Le enseñará cómo sentir el ritmo de los cambios en el mercado y operarlos como un profesional, es decir, comprar en los mínimos y vender en los máximos. Después de todo, los puntos en los que la tendencia cambia de dirección representan oportunidades con el menor riesgo y mayor potencial de ganancia. En este curso, los puntos en los que las subidas y bajadas terminan se denominarán indistintamente puntos de pivote, puntos de giro o puntos de cambio. Todos estos términos tienen el mismo significado, es decir, representan puntos significativos en la progresión de los precios donde la dirección del movimiento cambia de ascendente a descendente o viceversa. El rango de precios entre un punto de pivote bajo y el siguiente punto de pivote alto, o entre un punto de pivote alto y el siguiente punto de pivote bajo, se denominará indistintamente ola u oscilación en este curso. Un operador de swing intenta aprovechar las oscilaciones del mercado con la menor exposición posible al riesgo. El swing trading consiste en buscar los momentos óptimos para entrar al comienzo de una nueva oscilación y salir al final de esa oscilación, o cerca de ella, para esperar el desarrollo de una nueva oportunidad de swing trading. Un operador de swing exitoso es como un surfista, esperando en su tabla en alta mar la ola adecuada para llegar a la playa. Puede dejar pasar varias olas si no se sienten adecuadas o tal vez no atrapó la ola a tiempo porque no estaba prestando atención, pero no le importa, porque siempre habrá otra ola y mientras tanto espera pacientemente. La paciencia es uno de los atributos más importantes de un operador de oscilaciones exitoso. El riesgo está asociado con la exposición, y una característica importante de un operador de swing exitoso es ser consciente del equilibrio entre riesgo y recompensa, esforzándose por mantener la proporción más alta posible de recompensa sobre riesgo. Ningún mercado sube o baja en línea recta. Los precios no se disparan directamente hacia arriba, siguen un camino irregular y eventualmente vuelven a bajar. Los mercados están formados por muchos compradores y vendedores individuales, cada uno con su propia opinión sobre la dirección del mercado y cada uno motivado por diferentes niveles de emociones humanas básicas, como el miedo y la codicia. Las interacciones entre estos individuos, todos actuando en su propio interés, crean los patrones de mercado que llamamos oscilaciones. La secuencia de subidas y bajadas es una manifestación de la inhalación y exhalación del mercado mientras serpentea su camino desde el punto A al punto B. Aunque estos movimientos pueden parecer aleatorios, en realidad hay un patrón subyacente y una lógica en su movimiento basados en las leyes de la física, la geometría y la dinámica del comportamiento de la multitud. Comprender estos patrones y las razones detrás de ellos puede mejorar significativamente sus posibilidades de éxito como operador. ¿Qué fuerzas afectan los patrones de oscilación del mercado? Existen diversas razones, tanto psicológicas como geométricas, que influyen en los patrones de oscilación en los mercados. Comencemos analizando los aspectos psicológicos. Los mercados existen para facilitar el comercio, y para atraer tanto a compradores como a vendedores, es necesario que haya movimiento e incertidumbre en los precios. Cuando se anticipa un aumento en los precios, los compradores compran a un precio determinado con la expectativa de vender más adelante a un precio más alto. Por otro lado, los vendedores venden a un precio dado anticipando que los precios sean más bajos en el futuro. Si en algún momento la demanda de compradores supera la oferta de vendedores, los precios tienden a subir, lo que a su vez atrae a más vendedores. A medida que la oferta se equilibra con la demanda y las compras comienzan a disminuir, los vendedores reducen los precios para atraer más compradores. Este proceso constante de ajuste entre compradores y vendedores es lo que provoca que los mercados no se muevan en línea recta desde el punto A al punto B, sino que sigan un patrón zigzag más o menos errático. Se observan impulsos en la dirección de la tendencia subyacente del mercado, seguidos de reacciones en sentido contrario a esa tendencia.
Ahora examinemos los patrones de oscilación a lo largo de un ciclo completo del mercado, desde una fase neutral hasta una tendencia alcista, seguida de una reversión y una tendencia bajista, desde una perspectiva psicológica. Antes de que comience un nuevo ciclo de mercado, supongamos que el mercado se encuentra en una fase neutral. No hay sesgos fuertes hacia el alza o la baja, y el mercado básicamente se mueve hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango bastante estrecho. En este punto, el comportamiento del mercado es similar al de un perro paseando por la cuadra con su dueño. El perro y su dueño caminan por la acera, avanzando de una esquina a otra. Sin embargo, debido a la naturaleza curiosa del perro, este se mueve de un lado a otro de la acera, oliendo arbustos, persiguiendo ardillas, corriendo y luego caminando nuevamente. Como resultado, el camino recorrido por el perro para avanzar es mucho mayor que el recorrido por su dueño, aunque ambos siguen avanzando constantemente. En un mercado relativamente plano, existe un grado similar de incertidumbre entre compradores y vendedores en cuanto a la dirección futura de los precios. Como resultado, los precios serpentean de un lado a otro dentro de un rango horizontal bien definido y relativamente estrecho. Las subidas tienen una longitud similar a las bajadas, y los ángulos formados son aproximadamente equivalentes como en un espejo. Eventualmente, la proporción creciente de compradores con respecto a los vendedores comienza a generar un sesgo alcista, lo que provoca un aumento gradual en los precios. A medida que la conciencia sobre este sesgo alcista se incrementa, más y más compradores se unen a la tendencia alcista. El aumento de los precios atrae a un mayor número de compradores, lo que resulta en un impulso significativo al alza. En algún momento durante este impulso alcista, la fase inicial de compras comienza a desacelerarse. Los compradores a corto plazo comienzan a vender para asegurar sus ganancias, mientras que los compradores a largo plazo se retiran temporalmente para permitir que los precios se estabilicen y evitar que suban demasiado rápido. Además, los corredores de bolsa, que han tenido que vender en todas las compras realizadas, tienen incentivos para presionar los precios a la baja para obtener ganancias en sus posiciones cortas y acumular inventario. A esto se le conoce como retroceso, reacción o movimiento de corrección. Los retrocesos suelen ser más pronunciados pero de menor duración que los impulsos alcistas. En tendencias fuertes, los retrocesos pueden retroceder entre un 35% y un 40% de la oscilación alcista. En tendencias más débiles, los retrocesos pueden alcanzar entre un 50% y un 60% de la oscilación alcista. Si el retroceso supera el 65% de la oscilación alcista, indica una debilidad general y es probable que el impulso alcista principal haya finalizado. Después de un retroceso inicial, en el que el mercado recupera el aliento y recobra energía, comienza un nuevo impulso alcista, por lo general con mayor fuerza y duración que el impulso inicial. En este punto, la tendencia alcista ya ha ganado notoriedad y los compradores están ansiosos por subirse a este movimiento ascendente acelerado. Este es el impulso principal del movimiento alcista y suele ser la etapa más fuerte. Después de que el impulso principal ha recorrido una distancia que puede ser de entre el 100% y el 200% del impulso inicial, se produce un aumento marcado en la presión de venta. Los compradores que adquirieron cerca del inicio de la tendencia comienzan a tomar ganancias, mientras que los vendedores en corto, al considerar que el mercado está ahora sobrecomprado, empiezan a vender en la tendencia alcista. Esto generalmente provoca una fuerte liquidación. La liquidación se ve amplificada por la activación de órdenes stop loss que se ejecutan por debajo de los mínimos de las barras de tendencia alcista, y los compradores abandonan sus posiciones en anticipación de una gran liquidación. Esta venta se ve contrarrestada en parte por las compras de los cazadores de gangas que ven la oportunidad de adquirir activos en un mercado en rápida apreciación a precios inferiores a los máximos recientes. También se observa actividad de compra por parte de los corredores de bolsa, quienes se vieron obligados a vender durante la fase alcista para cubrir sus posiciones cortas y reabastecer su inventario. Esto marca la etapa final o de escape de la tendencia alcista. A medida que los precios vuelven a subir,
los compradores rezagados, temiendo quedarse atrás una vez más, buscan desesperadamente unirse a la tendencia. Los corredores de bolsa los atienden vendiendo su inventario a precios cada vez más altos. Al mismo tiempo, los vendedores en corto que previamente habían vendido en la fase alcista sobrecomprada ahora colocan órdenes de compra con stop loss para cubrir sus posiciones cortas si los precios superan el máximo de la fase alcista anterior. Dado que muchos operadores inteligentes son conscientes de la existencia de estas órdenes de compra para cubrir posiciones cortas por encima del máximo anterior, hay un fuerte incentivo para que los alcistas impulsen los precios hacia arriba, ingresando al territorio por encima del máximo anterior, donde saben que los compradores ávidos están esperando para tomar acción. Es en este punto donde los operadores inteligentes y los corredores de bolsa liquidan sus posiciones largas y comienzan a tomar posiciones cortas, lo que resulta en un patrón clásico conocido como doble techo, en el cual el segundo techo generalmente supera al primero. Por lo general, la presión de compra no tarda mucho en agotarse y, en ausencia de compradores más entusiastas, el mercado comienza a colapsar debido a su propia carga. El patrón característico de las 5 oscilaciones que refleja el ciclo de miedo-avaricia, el cual incluye un impulso alcista inicial, una reacción inicial, un impulso alcista principal, una reacción secundaria y finalmente un impulso alcista de escape, es el patrón clásico popularizado por Oran Elliott y se conoce como el patrón de onda de Elliott. La geometría de los cambios del mercado. Hasta ahora, hemos examinado los patrones de oscilación desde una perspectiva psicológica, centrándonos en los aspectos del miedo y la codicia. Ahora, cambiemos nuestro enfoque y observemos el mismo proceso desde una perspectiva física o geométrica. En el ejemplo de la derecha, podemos observar oscilaciones que ocurren dentro de un canal horizontal. Es importante destacar que las piernas y los ángulos tienen longitudes aproximadamente iguales, y no hay un sesgo significativo que genere diferencias marcadas en las longitudes o los ángulos de las subidas y bajadas. En el siguiente ejemplo, podemos ver cambios intermedios que ocurren dentro de un canal de tendencia alcista principal y un canal de tendencia bajista principal. Es la geometría del canal la que hace que las oscilaciones de impulso sean más largas y pronunciadas que las oscilaciones de reacción, lo que genera un efecto de dientes de sierra característico. Ahora, veamos lo que sucede en la transición entre una tendencia alcista y una tendencia bajista en el siguiente ejemplo. A medida que las oscilaciones intermedias pasan de formar parte de una tendencia alcista a formar parte de una tendencia bajista, la longitud y el ángulo de la oscilación ascendente se acercan a los de la oscilación de reacción. Con el cambio de tendencia, lo que solía ser una oscilación de reacción ahora se convierte en una oscilación bajista, y las anteriores oscilaciones alcistas se convierten en oscilaciones de reacción en la tendencia bajista. Al centrarnos en la transición en sí, podemos notar que el proceso de cambio de dirección de arriba hacia abajo en la oscilación principal da lugar a patrones característicos en las oscilaciones intermedias, como un doble techo o un patrón de cabeza y hombros. Como puede observarse, la geometría del proceso de inversión crea naturalmente estos patrones. Es por eso que ocurren. El mismo proceso ocurre en los fondos del mercado, pero en dirección opuesta, creando un marco visual para el swing trader. Los cambios del mercado vienen en todos los tamaños, desde micro hasta macro. Al mirar los gráficos de precios, necesitamos tener una forma de definir el tamaño de la oscilación que nos interesa. ¿Cómo podemos definir los parámetros de las oscilaciones de precios en nuestro gráfico de manera consistente? Bueno, hay dos métodos básicos por los cuales comúnmente identificamos el grado de importancia de un swing. 1. La fuerza de la barra oscilante y 2. La cantidad de reversión del precio. Fuerza de la barra oscilante. El método de fuerza de la barra oscilante define un máximo de pivote como un máximo que es más alto que las barras de fuerza a cada lado. Un swing alto con una fuerza de 3, por ejemplo, se define como una barra cuyo alto es más alto que los máximos de las 3 barras anteriores y los máximos de las 3 barras posteriores. El indicador de puntos altos barra diagonal bajos de oscilación TT es la herramienta que utilizamos para identificar los puntos de pivote mediante el método de fuerza de la barra oscilante.
Este estudio traza puntos rojos por encima de los máximos y puntos verdes por debajo de los mínimos. La fuerza de los puntos de pivote identificados por esta herramienta está controlada por el valor de entrada, fuerza. El indicador de puntos altos / bajos de TD Swing es extremadamente útil para usar junto con cualquiera de los otros estudios del kit de herramientas de Swing Trader que usan un valor de entrada de fuerza, como la herramienta TT Auto Divergence, la herramienta TT Auto Trendline y el precio TT herramienta de imanes. Cantidad de reversión de precio. Hay un inconveniente en la identificación de los puntos de pivote mediante el método de fuerza de la barra oscilante. No hay garantía de que un pivote alto de un valor de fuerza dado sea necesariamente seguido por un pivote bajo del mismo valor de fuerza. Se pueden encontrar varios máximos de pivot antes de encontrar un swing mínimo. Una manera más efectiva de identificar olas y patrones en el mercado es usar un dispositivo relativamente simple: definir máximos y mínimos de pivote en términos de la cantidad mínima de cambios de ticks o cambio de porcentaje de precio requerido en la dirección opuesta a la oscilación existente para un nuevo balancee la pierna para que se reconozca. Luego conecte los puntos altos y bajos alternativos de pivot con líneas rectas. Esta técnica filtra todos los movimientos más pequeños que el monto de reversión del precio mínimo especificado. Indicador TD Zigzag es una herramienta que conecta oscilaciones máximas y oscilaciones mínimas alternas con un cambio de precio superior a un porcentaje predefinido del precio o un número predefinido de ticks. Sus dos entradas variables, PCTCHG y TickCatch, permiten al usuario variar la sensibilidad en términos de puntos porcentuales o ticks de precio requeridos para comenzar el desarrollo de un nuevo swing zigzag. Este método asegura que un swing alto siempre ser seguido por un mínimo de swing y es muy efectivo en la mayoría de los estudios de análisis de swing dinámico. Los programas en el kit de herramientas del comerciante de swing que tienen parámetros de entrada PCTCHG y TickCatch utilizan este método para identificar máximos y mínimos de swing. Estos incluyen, entre otros, los estudios TT AutoFib, TT Linear Regression Channels, TT Andrews Pitchfork y TT Fox Waves. Si la entrada TickCatch de cualquiera de los estudios descritos anteriormente se establece en 20, por ejemplo, se requiere una reversión en el precio de al menos 20 ticks desde un pivote alto o bajo potencial para definir un nuevo pivote alto o bajo oscilante. Un tick se define como el movimiento mínimo para un instrumento en particular. Por ejemplo, en la mayoría de las acciones, un tick es un octavo. En bonos del tesoro, un tick es 1/32. En el SIP, un tick es 0,10 puntos. Si TickCatch se establece en 0 y PCTCHG se establece en 2, por otro lado, se requiere una reversión en el precio de al menos un 2% desde un posible pivote alto o bajo para definirlo como un nuevo giro alto o bajo. Los porcentajes fraccionarios son aceptables. Por ejemplo, en el SIP, un PCTCHG típico en un gráfico de un minuto puede ser de 0,1% a 0,5%. Mientras que en un gráfico diario puede estar en el rango de 1% a 10%. Nota importante, una u otra de las variables de entrada, PCTCHG o TickCatch, debe estar puesta a 0 para que el estudio funcione correctamente. El tramo de swing más reciente en el gráfico de zigzag se representa en amarillo. Conecta el máximo / mínimo más reciente con el último punto de inflexión confirmado. A medida que siga esta línea en tiempo real, verá que cambia a medida que se alcanzan nuevos máximos / mínimos, hasta que finalmente se confirma como un punto de inflexión al lograr la cantidad de inversión requerida. La herramienta de zigzag es una de las herramientas más importantes en el juego de herramientas de su swing trader. Aprender a usarlo de manera efectiva hará que dominar muchos de los otros indicadores de la caja de herramientas de traders que usan un valor de entrada PCTCHG y TickCatch sea mucho más fácil. Herramientas de reconocimiento de patrones para estructuras de ondas complejas. Ahora que hemos explorado las sutilezas de la herramienta zigzag, veamos un par de patrones que zigzag ayuda a ilustrar. Recomendamos experimentar primero con la herramienta zigzag para determinar el valor correcto de PCTCHG o TickCatch para un gráfico particular y compresión de tiempo.
Patrón de oscilación de tres ondas TT. Se ha descubierto que el patrón de oscilación de tres ondas tiene una alta correlación con los posibles cambios en la dirección de la tendencia. Considere un patrón de oscilación que consta de 5 pivotes ascendentes barra diagonal descendentes consecutivos, P1, P5. El indicador de patrón de oscilación de tres ondas TT genera un punto de color en el gráfico de precios para identificar la aparición de un patrón de oscilación de tres ondas. Un punto verde indica un punto de venta recomendado y un punto rojo indica un punto de compra recomendado. La sensibilidad de esta herramienta está controlada por las variables de entrada Tick-Catch y PCTCHG, como se describió anteriormente. Patrón de onda TT-ARPs Fox. El patrón de onda Fox de ARPs es un patrón de 6 pivotes. Los puntos 1, 2, 3 y 4, cuando están en la alineación correcta, configuran el patrón de onda zorro. Las ondas TT-ARPs Fox. El indicador busca automáticamente la aparición de patrones de onda ARPs Fox, y cuando se produce el patrón correcto, el estudio dibuja una línea de entrada a través de los puntos 1 y 3 y una línea de objetivo a través de los puntos 1 y 4. Una llegada en también se puede dibujar la línea de tiempo objetivo, a través de los puntos 2 y 4. Después de que se haya identificado el punto 4, si el precio se mueve hacia o a través de la línea de entrada y establece un punto 5, se ha generado un patrón de onda zorro altamente predictivo. Se crea y se genera una señal de entrada. Después de la generación de una señal de entrada, existe una alta probabilidad de que el precio regrese a la línea 1 a 4 objetivo en un momento que corresponde aproximadamente al momento de la intersección de la línea 2 a 4 llegada en el tiempo objetivo, con la línea de entrada 1 a 3. Se sale de la posición cuando el precio alcanza la línea 1 a 4 objetivo. Para que un swing P1, P2, P3, P4 cumpla con los criterios de ARPs Fox Wave, se deben cumplir las siguientes reglas. Para una onda ascendente, P2 a P1, P4 a P3, P4, P2, P3, P1, P4 a P1. La distancia horizontal de P1 a P2 debe ser mayor que la distancia horizontal de P3 a P4. Para una onda descendente, P2, P1, P4, P3, P4 a P2, P3 a P1, P4, P1. La distancia horizontal de P1 a P2 debe ser mayor que la distancia horizontal de P3 a P4. Si se cumple alguna de las condiciones, el estudio traza una línea de entrada magenta a través de los puntos P1 y P3 y una línea objetivo gris a través de los puntos P1 y P4. Si el precio retrocede desde P4 a través de la extensión de la línea de entrada P1, P3, se crea un punto de entrada P5, con un objetivo en la extensión de la línea objetivo P1, P4. El punto de intersección de la línea de tiempo objetivo verde P2, P4 con la línea de entrada magenta P1, P3 indica el momento aproximado en el que se espera que el precio alcance la línea objetivo P1, P4. La cantidad de cambio de precio requerida para definir un cambio de giro y, por lo tanto, la sensibilidad del sistema, se controla mediante las variables de entrada Tick-Catch y PCTCHG, como se describió anteriormente. La entrada, OccurRe, permite al usuario seleccionar un patrón de onda ARPs Fox individual que no sea el más reciente. La configuración de patrón predeterminada es un para la onda más reciente. Si la entrada OccurRe se establece en 2, por ejemplo, el estudio mostrará la onda Fox de ARPs anterior a la más reciente. La entrada, Plot Bars, establece el número de barras más allá del punto número 4 al que el indicador extenderá las líneas de entrada y destino de ARPs Fox Wave. En otras palabras, establece un punto final para el gráfico de modo que las líneas de tendencia pronunciada no se extiendan hasta el punto de que las barras de precio se trunquen gravemente. Dado que las líneas de onda Fox de ARP se trazan como objetos de dibujo de línea de tendencia, también puede hacer doble clic en la línea de onda Fox de ARPs para modificar sus propiedades. Primero se le preguntará si desea cambiar el estudio en el que se basa. La respuesta es no a continuación,
puede hacer clic en Propiedades y seleccionar Extender a la derecha. También puede hacer clic en la línea de tendencia, agarrar el mango y arrastrar la línea de tendencia hacia la derecha. La línea de tiempo de entrada, cuando se establece en verdadero, mostrará la delgada línea verde de tiempo de destino 2 a 4. Cuando se establece en falso, solo mostrará las dos líneas de soporte /diagonal resistencia de ARP's Fox Wave. La línea de tiempo objetivo es particularmente útil para evaluar la validez potencial de la configuración de ARP's Fox Wave y, por lo tanto, se recomienda activarla en la mayoría de las aplicaciones. La entrada zigzag, cuando se establece en TRUE, mostrará las líneas en zigzag que conectan los máximos y mínimos alternativos de pivot para el valor PCTCHG o ticket ingresado. Esto permite al usuario visualizar más claramente los cambios que se analizan. La entrada Sobal cuando se establece en TRUE muestra todas las configuraciones de ARP's Fox Wave detectadas por el estudio en todo el gráfico de precios. Cuando se establece en falso, solo se muestra una única ocurrencia de ARP's Fox Wave. Si Sobal se establece en false y Occur se establece en 1, se mostrará la configuración de ARP's Fox Wave más reciente. Si Occur se establece en un número mayor que 1, se mostrará la onda Fox de ARP's de las ocurrencias de Occur. Por ejemplo, para una entrada Occur de 3, se mostrará la tercera onda Fox de ARP's más reciente. La entrada P4 Alert, cuando se establece en TRUE, hará que se active una alerta cuando se detecte por primera vez una nueva configuración de onda ARP's Fox. La entrada P5 Alert, cuando se establece en TRUE, hará que se active una alerta adicional cuando el precio oscilante de P5 esté dentro de los puntos INCR de la línea de entrada magenta P1, P3. Herramientas de definición de canales. Las herramientas de definición de canales sirven para definir una carretera a seguir por los precios. La dirección del canal muestra la tendencia general y los precios tienden a serpentear dentro de los límites del canal. Los estudios descritos en esta sección han resultado útiles para el swing trader, ayudándolo a visualizar dónde están ocurriendo los pivotes del swing dentro de la perspectiva del canal de tendencia a mayor escala. TT-FIB canales A y B. Este par de indicadores traza líneas de canales de soporte y resistencia alrededor de un promedio móvil de 89 barras. Las líneas están espaciadas por encima y por debajo de la línea media central según proporciones de 8%, 13%, 21%, 39% y 55%. Ambos indicadores deben ejecutarse juntos en un gráfico para proporcionar una cobertura completa. Se ha observado que cuando los precios cruzan fuera de los límites exteriores de los canales FIB, casi invariablemente regresan hasta el límite exterior del canal en el lado opuesto. Este indicador tiene una entrada, escala, que ajusta el ancho de los canales para acomodar diferentes escalas de gráficos y compresiones de barra. Generalmente, un valor de escala entre 1 y 3 funciona bien, con un valor de 1 dando el canal más ancho y 3 dando un canal más angosto. Debido a que el indicador retrocede 89 barras, debe tener al menos 200 barras en su gráfico para que este par de indicadores sea efectivo y útil. Indicador de horquilla de T.T. Andrews. A finales de los años 30, el Dr. Alan Andrews desarrolló una técnica de canal de precios basada en lo que llamó su teoría de la línea media. Esta técnica más tarde evolucionó hacia un patrón de precios conocido como Andrews Pitchfork, porque se asemeja a la forma de una horca. La línea media se dibuja de la siguiente manera: considere una combinación ascendente-descendente. El punto inicial de la fase ascendente es P1, el punto máximo de la fase ascendente es P2 y el punto final de la siguiente fase descendente es P3. En el caso de tal oscilación, la línea mediana de Andrews, también conocida como el mango de la horca, se construye desde el punto P1 hasta el punto medio de la oscilación P2, P3 y se extiende hasta el final del gráfico. Luego se trazan dos líneas de dientes de horca paralelas a la línea de mango. Un diente comienza en el punto P2, un diente comienza en el punto P3 y ambos se extienden hasta el final del gráfico.
A medida que los precios se acercan a la línea mediana, el mercado generalmente se invertirá en la línea mediana. Si los precios no se invierten en la línea mediana, sino que se negocian, generalmente se dirigirán hasta el límite del canal opuesto y luego se invertirán. Al realizar un análisis de Elliott-Wave, si la línea 1 a 2 de un Andrews Pitchfork representa una línea de empuje de Elliott n grados 1 y la línea 2 a 3 representa una línea de retroceso de Elliott n grados 2, entonces la onda de Elliott 3 generalmente terminará en la línea media o una de las líneas exteriores superior barra diagonal inferior del tridente de Andrews trazado a través de los puntos 1, 2-3. Una ruptura del canal Andrews Pitchfork indica el comienzo de una nueva dirección de swing. El estudio Pitchfork de T.T. Andrews detecta los tres pivotes oscilantes más recientes en un gráfico de precios y traza automáticamente un conjunto de líneas de Andrews Pitchfork a través de estos puntos. Cuando se produce una nueva reversión del swing, el estudio calcula un nuevo conjunto de puntos P1, P2, P3 y construye un nuevo conjunto de líneas Pitchfork de Andrews. La cantidad de reversión de precios requerida para definir una reversión de swing de Andrews Pitchfork y, por lo tanto, la sensibilidad del sistema, está controlada por las variables de entrada Tick-Catch y PCTCHG, como se describió anteriormente. Recomendamos experimentar primero con la herramienta ZigZag para determinar la configuración correcta de PCTCHG o Tick-Catch para una gráfica y compresión de tiempo en particular. La entrada Occur permite al usuario mover la horquilla hacia atrás en el tiempo. El valor predeterminado para Occur es 1, que traza el conjunto más reciente de 1, 2-3 puntos. Si Occur se establece en 2, por ejemplo, la horquilla retrocede en el tiempo medio ciclo de oscilación. Cada incremento de Occur mueve la horquilla hacia atrás otro medio ciclo. Hay momentos en que un swing retrocede a un ritmo muy pronunciado. Se proporciona una entrada, ajustar, normalmente configurada en falso, para permitir modificar la ubicación del extremo del mango en mercados empinados. Cuando Adjust se establece en TRUE, el extremo del controlador se mueve desde el punto P1 hasta el punto medio entre el punto P1 y el punto P2, y los ángulos de los dientes y la línea media se ajustan en consecuencia. Un programa separado, Andrews Extensions, traza líneas extendidas superior e inferior paralelas a la línea media a una distancia del doble de la distancia de las líneas paralelas principales desde la línea media. Estos son útiles para capturar la parte superior o inferior de una poderosa onda de Elliott número 3. Canal de regresión lineal TT. Otra forma de dibujar la línea media de un canal es trazar una línea de regresión lineal a través del intervalo que cubre una oscilación dada. El análisis de regresión lineal es un concepto estadístico que a veces se denomina método de mínimos cuadrados o línea de mejor ajuste. El análisis de regresión lineal calcula una línea recta a través de una serie de puntos de datos de tal manera que se minimiza la suma de los cuadrados de las distancias entre cada punto de datos y la línea. Luego, los límites del canal de tendencia se dibujan paralelos a la línea media y se separan a una distancia controlada por una de varias técnicas matemáticas posibles, la más común de las cuales es espaciar los límites del canal un número determinado de desviaciones estándar a cada lado de línea central. Los canales de regresión lineal pueden ser herramientas muy útiles para el swing trader, ya que proporcionan varias piezas importantes de información simultáneamente. 1. Indican la dirección de la tendencia inmediata. 2. El ancho del canal es un indicador del nivel de volatilidad del precio dentro de la tendencia inmediata. 3. La longitud del canal es un indicador de la persistencia de la tendencia. 4. Los límites del canal y la línea central son excelentes líneas de tendencia de soporte barra diagonal resistencia. 5. Una ruptura sólida de los límites del canal indica un cambio probable en la dirección de la tendencia. El estudio del canal de regresión lineal TT traza automáticamente una línea central de regresión lineal sobre el intervalo cubierto desde el principio hasta el final de un cambio de tendencia, según lo calculado por el algoritmo ZigZag usando la entrada PCTCHG o Tick-Catch, como se describió anteriormente.
Recomendamos experimentar primero con la herramienta ZigZag para determinar la configuración correcta para este estudio para un gráfico y compresión de tiempo en particular. El espaciado de las líneas de límite del canal a cada lado de la línea central se controla mediante una de varias técnicas matemáticas posibles seleccionadas por el usuario. La elección de los cálculos de ancho de canal es la siguiente. std-err, verdadero barra diagonal falso, usa la función de error estándar para calcular el ancho del canal. std-dv, verdadero barra diagonal falso, usa la función de desviación estándar para calcular el ancho del canal. pct-chan, verdadero barra diagonal falso, usa un porcentaje fijo de precio para calcular el ancho del canal. Hilobars, verdadero barra diagonal falso, traza líneas de canal a través del máximo más alto y el mínimo más bajo a lo largo de la tendencia actual. Rafchan, verdadero barra diagonal falso, canal RAF, traza líneas de canal a través del primer pivote menor alto y el primer pivote menor bajo que ocurre después del punto de inicio de la línea mediana. Nota: solo una de las entradas anteriores debe establecerse en verdadero, todos los demás deben establecerse en falso. En caso de duda, establezca std_dd en verdadero y el resto en falso. Otras entradas incluyen lo siguiente. Precio, valor de precio utilizado para calcular la línea central de regresión lineal, por ejemplo, cerrar o, H y L, barra diagonal 2. Con esta entrada, también puede configurar el estudio para que se ejecute en un indicador ingresando el nombre de una función de usuario o en un segundo flujo de datos especificando datos 2. PCTCHG, porcentaje de cambio en el precio requerido para establecer un nuevo swing alto barra diagonal bajo. Ticketch, cambio, número de ticks, requerido para configurar un nuevo swing alto barra diagonal bajo. Soval, verdadero barra diagonal falso. Cuando se establece en verdadero, trazará todos los canales en el gráfico desde la primera barra hasta la última. Cuando se establece en falso, trazará solo el canal actual. Estebat, 2, para std-dv igual a true o std-err igual a true, define el ancho del canal en desviaciones estándar. Chan-pct, 0.3, para pct-chan igual a true, define el ancho del canal, en porcentaje del precio de cierre de la última barra. Zone, 10, establece límites para la función alerta. Si la función de alerta está activada, se activará una alerta cada vez que el precio cruce por encima de la línea central más el porcentaje de zona PC del rango de medio canal o por encima de la línea del canal superior menos el porcentaje de zona PC del rango de medio canal, y viceversa. Manual, verdadero barra diagonal falso. Cuando se establece en verdadero, la función de oscilación automática está desactivada y el indicador busca entradas manuales stdate, stTime, en time para definir los puntos de inicio y final del canal. Stdate y stTime definen la fecha y la hora de la primera barra del canal de entrada manual. En gráficos diarios o mayores, las entradas stTime y endtime se ignoran. Fecha de finalización y hora de finalización, define la fecha y la hora de la última barra en el canal de entrada manual. Si endDate se establece en lastCalcDate y endtime se establece en lastCalcTime, el canal se extenderá desde la barra StartDate barra diagonal StartTime hasta la barra más a la derecha del gráfico y se actualizará automáticamente al final de cada nueva barra. Extended, verdadero barra diagonal falso. Cuando se establece en verdadero y manual se establece en verdadero, las líneas del canal se extienden hacia la derecha más allá de endDate y endtime. Líneas de tendencia alcista automática TT barra diagonal tendencia bajista automática TT con detector de ruptura de línea de tendencia. Pídale a una docena de comerciantes que dibujen un conjunto de líneas de tendencia en un gráfico y obtendrá una docena de interpretaciones de líneas de tendencia diferentes. En 1994, Tom DeMark, en su popular libro The New Science of Technical Analysis, planteó la hipótesis de que solo hay una forma correcta de dibujar una línea de tendencia, y es de derecha a izquierda.
con líneas de tendencia bajista, también conocidas como líneas de suministro, conectando sucesivamente pivotes altos más bajos y líneas de tendencia alcista, también denominadas líneas de demanda, que conectan pivotes bajos sucesivamente más altos. Con una definición tan clara y rigurosa, la técnica de dibujar líneas de tendencia pasó de ser un arte arcano a convertirse en una ciencia que podía traducirse fácilmente al lenguaje informático. D-Mark postuló además un conjunto de reglas mediante las cuales el comerciante podía distinguir entre rupturas de precios genuinas a través de la línea de tendencia y rupturas de precios falsas que tenían una alta probabilidad de fallar. Basados en los conceptos de D-Mark descritos anteriormente, los indicadores automáticos de línea de tendencia TT Auto Uptrend y TT Auto Downtrend son herramientas extremadamente poderosas que se pueden usar con cualquier gráfico, diario o intradiario. Estas herramientas trazan automáticamente una línea de tendencia de derecha a izquierda a través de puntos altos o bajos recientes de una entrada de fuerza seleccionada. Las líneas de tendencia alcista se trazan a través de los mínimos oscilantes y las líneas de tendencia bajista se trazan a través de los máximos oscilantes. Un par de pequeñas cruces en la línea de tendencia identifican los mínimos o máximos de oscilación de precios a través de los cuales se ha trazado la línea de tendencia. La línea de tendencia se extiende automáticamente hacia la derecha hasta que una nueva oscilación alta/diagonal baja requiera una línea de tendencia diferente. Además de trazar las líneas de tendencia, las herramientas de línea de tendencia automática también incluyen un detector de ruptura que resalta la primera barra para atravesar la línea de tendencia. Si la opción de alerta está configurada, el programa también generará una señal de alerta cuando ocurra una ruptura de la línea de tendencia. Cuando el precio atraviesa la línea de tendencia, se determina automáticamente si la ruptura es válida de acuerdo con los calificadores descritos por D-Mark en su libro. En su capítulo sobre las líneas de tendencia, D-Mark describe tres posibles condiciones que calificarían una ruptura de la línea de tendencia alcista como una ruptura válida a la baja. Las rupturas alcistas de una línea de tendencia bajista funcionan de manera similar. 1. El cierre de la barra anterior a la barra de ruptura debe ser mayor que el cierre de la segunda barra anterior a la barra de ruptura. 2. La barra de ruptura debe abrir por debajo de la línea de tendencia alcista y el mínimo de la barra anterior a la barra de ruptura debe estar por encima de la línea de tendencia alcista. 3. El total del cierre de la barra antes de la barra de ruptura menos la diferencia entre el mayor de A, el máximo real de la barra antes de la barra de ruptura o B, el cierre de la segunda barra antes de la ruptura barra, y el cierre de la barra anterior a la barra de ruptura debe ser mayor que el precio de ruptura. Si se cumple cualquiera de estas tres condiciones de calificación, la ruptura se considera válida y se traza una cruz verde debajo de la barra de ruptura. Si se confirma que la ruptura de una línea de tendencia alcista es válida, se traza una cruz verde sobre la barra de ruptura. Si el desglose de la línea de tendencia no se considera válido según los calificadores de D-Mark, se traza una cruz roja debajo de la barra de desglose de la línea de tendencia bajista o encima de la barra de desglose de la línea de tendencia alcista. Esto significa que la ruptura no se considera válida y no debe seguirse. La entrada Strength controla el algoritmo de pivote de fuerza de la barra de precios, que se utiliza en las herramientas de Auto Trendline para controlar la fuerza de los pivotes a través de los cuales se dibujarán las líneas de tendencia. La entrada Occur permite al usuario mover la línea de tendencia hacia atrás en el tiempo. El valor predeterminado para Occur es 1, lo que hará que se trace una línea de tendencia desde el pivote de fuerza más reciente y el siguiente pivote de fuerza más alto, si es una tendencia bajista, o más bajo, si es una tendencia alcista, más reciente fuerza. Si Occur se establece en 2, por ejemplo, la línea de tendencia retrocede en el tiempo un punto de pivote. Cada incremento de Occur mueve la línea de tendencia hacia atrás en otro punto de pivote. El valor de entrada, length, define el intervalo, en número de barras, sobre el cual el indicador buscará el par oscilante bajo que definirá la línea de tendencia. La longitud debe establecerse en un número mayor que el número máximo de barras esperadas entre los dos mínimos oscilantes que definen la línea de tendencia.
Si intenta dibujar una línea de tendencia bajista y el pivote más reciente es el pivote más alto en el intervalo longitud, el estudio no podrá ubicar un pivote más alto a la izquierda y no se dibujará ninguna línea de tendencia. Aquí es donde la entrada, o curve, puede ser útil para seleccionar un pivote a través del cual se pueda dibujar una línea de tendencia válida. Y use el indicador de puntos H/L de oscilación de precios para ayudarlo a determinar qué valores de fuerza y ocurrencia debe usar en un gráfico determinado. A medida que avanza el tiempo y se dibujan nuevas barras en el gráfico, la línea de tendencia se volverá a dibujar si se genera un nuevo mínimo de fuerza. Si desea continuar mostrando la línea de tendencia anterior en lugar de la nueva, deberá aumentar el valor OCUR en 1. Alternativamente, el indicador incluye una entrada llamada congelar. El valor predeterminado para congelar es falso. Si freeze se establece en TRUE, cualquier línea de tendencia que se definió cuando se abrió el gráfico por primera vez permanecerá en el gráfico tal como está, a pesar de que se produzcan nuevos máximos y mínimos. Si desea volver a dibujar la línea de tendencia alcista en función de los nuevos puntos bajos de oscilación, establezca congelar nuevamente en falso. Se ha incluido un valor de entrada, subcode, para dar al usuario la opción de desactivar las señales de ruptura. El valor predeterminado de subcode es verdadero. Para desactivar las señales de ruptura y las líneas de destino, establezca subcode en falso. La herramienta TT Auto Downtrendline funciona de manera similar, pero a la inversa, que la herramienta TT Auto Uptrendline. Herramientas para definir posibles niveles de soporte/resistencia. Durante cualquier periodo comercial dado, existen ciertos niveles de precios que representan áreas de soporte o resistencia en el mercado. Los niveles de soporte son puntos de precio en los que los comerciantes creen que el mercado está sobrevendido y es probable que el entusiasmo de compra supere la presión de venta, provocando así que el mercado suba. Por el contrario, los niveles de resistencia son puntos de precio en los que los comerciantes creen que el mercado está sobrecomprado y es probable que la presión de venta supere el entusiasmo de compra, lo que provocará la caída del mercado. La mayoría de los niveles de soporte y resistencia son subjetivos y se basan en la psicología de la multitud. Muchos métodos para determinar los niveles de soporte y resistencia se han convertido en folclore aceptado en los mercados y, por lo tanto, se han convertido, en efecto, en profecías autocumplidas. Sin embargo, el soporte y la resistencia ocurren con bastante frecuencia. Tener conocimiento y comprensión de dónde pueden ocurrir estos puntos proporciona al comerciante una herramienta adicional importante para darle un marco de referencia que proporciona posibles áreas para entrar y salir del mercado. Una vez que se rompe un punto de soporte, el nivel se convierte en un punto de resistencia. Lo contrario es cierto cuando un punto de resistencia que se rompe se convierte en un punto de apoyo. ¿Por qué pasó esto? Los puntos de soporte y resistencia indican niveles donde ocurren compras y ventas significativas. Si se rompe un punto de soporte, los comerciantes que tenían una posición larga ahora tenderán a convertirse en vendedores en el mismo lugar para alcanzar el punto de equilibrio en la operación. Cada vez que un comerciante comienza a perder dinero, uno de los primeros impulsos es salir en el punto de entrada original para alcanzar el punto de equilibrio. Por lo que un punto de soporte previamente roto ahora se convierte en un nivel de resistencia y un nivel de resistencia previamente roto ahora se convierte en un soporte. Los máximos y mínimos diarios, semanales y mensuales anteriores representan importantes puntos de soporte/resistencia. Los comerciantes deben conocer el nivel de los precios actuales con respecto a estos puntos cuando planifican sus entradas y salidas para evaluar las posibles recompensas y riesgos de su operación planificada. TT Intradía H/L, líneas medias. Este indicador, cuando se representa en un gráfico intradiario, dibuja líneas en el gráfico de precios que representan el precio máximo, mínimo y promedio del día actual. Estas líneas sirven como líneas clave de soporte/resistencia para muchos operadores. TT semanal H/L, Medlines.
Este indicador, cuando se representa en un gráfico intradiario o diario, dibuja líneas en el gráfico de precios que representan el precio máximo, mínimo y promedio de la semana. Estas líneas sirven como líneas clave de soporte / diagonal resistencia para muchos operadores. El indicador tiene una entrada, calendario. Cuando se establece en TRUE, el indicador traza la H-L mid para la semana que comienza el lunes. Cuando se establece en falso en un gráfico diario, el indicador traza H-L mid durante los últimos 5 días de negociación. Cuando calendario se establece en falso, el indicador semanal no se traza en un gráfico intradiario. TT Mensual H-L Medlines. Este indicador, cuando se representa en un gráfico intradiario, diario o semanal, dibuja líneas en el gráfico de precios que representan el precio máximo, mínimo y promedio del mes. Estas líneas sirven como líneas clave de soporte / diagonal resistencia para muchos operadores. El indicador tiene una entrada, calendario. Cuando se establece en TRUE, el indicador traza la H-L mid para el mes calendario. Cuando se establece en falso en un gráfico diario o semanal, el indicador traza H-L mid durante los últimos 23 días de negociación, independientemente de la duración del mes real. Cuando calendario se establece en falso, el indicador mensual no se traza en un gráfico intradiario. Las herramientas de soporte / diagonal resistencia anteriores proporcionan al comerciante información dura, basada en niveles de precios históricos reales. Las siguientes herramientas de soporte / diagonal resistencia se basan en niveles teóricos o calculados basados en fórmulas que se han vuelto ampliamente conocidas y utilizadas y, en consecuencia, han caído en la categoría de profecías autocumplidas. Es importante que el comerciante esté al tanto de estos niveles, porque otros utilizan estos niveles para determinar sus estrategias de compra / diagonal venta. Líneas de soporte / diagonal resistencia de pivotes de piso TT. Muchos operadores en el piso de la bolsa, la mayoría de los cuales están demasiado ocupados para hacer cálculos sofisticados durante el día de negociación, llegan a boxes por la mañana con un conjunto de niveles de precios escritos en una pequeña tarjeta que representan los niveles de soporte / diagonal resistencia previstos por el día. Estos niveles de precios, basados en las fórmulas de pivote de Floor Traders, se han calculado en función de los valores de apertura, máximo, mínimo y cierre del día anterior, de la siguiente manera. Precio promedio igual a H más L más C, / diagonal 3. Resistencia 2 igual a precio promedio más H, L. Resistencia 1 igual a 2 precio medio, L. Soporte 1 igual a 2 precio promedio, H. Soporte 2 igual a precio promedio más L, H. Los indicadores TT Floor Pivots A y B trazan los límites de la zona de soporte / diagonal resistencia de Floor Traders Pivot en función de las fórmulas anteriores en un gráfico intradía. El indicador viene en dos partes, TT Floor Pivots A traza el soporte 1, el soporte 2 y la línea de precio promedio, mientras que TT Floor Pivots B traza la resistencia 1 y la resistencia 2. Necesita al menos 4 días de datos para trazar el indicador correctamente. Una entrada adicional en Floor Pivots A, Print Log, cuando se establece en TRUE, imprimirá los valores de pivote, soporte, resistencia y línea media en Print Log. Dado que las fórmulas secretas de Floor Pivot se han convertido en conocimiento público común, se están convirtiendo rápidamente en profecías autocumplidas y los comerciantes de piso están comenzando a disparar por ellas. Ahora los puntos medios entre las clásicas líneas de soporte / diagonal resistencia se han convertido en las nuevas líneas de pivote. El indicador TT Floor Pivots Med calcula estos puntos medios y los traza como líneas blancas. Pruébelos y vea si no encuentra mucho apoyo y resistencia en estas líneas. El indicador TT Hourly Pivot Lines, basado en un concepto desarrollado por Ray Wardham, traza un gráfico de 5 minutos con una serie de líneas de soporte / diagonal resistencia actualizadas cada hora en función de la acción de la hora anterior.
Este indicador utiliza las mismas fórmulas de pivote secretas clásicas que se describen en las líneas anteriores de soporte barra diagonal resistencia diaria de TT Floor Pivots, excepto que los cálculos se realizan en función del máximo, mínimo y cierre de la hora anterior. Encontrará que las líneas de pivote creadas por esta herramienta son excelentes líneas de soporte barra diagonal resistencia a corto plazo. Para usar el indicador de líneas dinámicas por hora, debe crear un gráfico de datos múltiples con un gráfico de 5 minutos como datos 1 y un gráfico de 60 minutos como datos 2. Para crear un gráfico de datos múltiples, primero debe crear una nueva ventana de gráfico que contenga un gráfico de 5 minutos. Luego, sin salir de esa ventana de gráfico, haga clic en Insertar datos de precios y seleccione un gráfico de 60 minutos del mismos datos de precio. Verifique la sección Opciones de gráfico en la parte inferior de la ventana Insertar datos de precio y desmarque la casilla marcada Reemplazar datos de precio seleccionados. Luego haga clic en Gráfico. En la ventana Formato de datos de precio, haga clic en la pestaña Propiedades y establezca el cuadro subgráfico en oculto para datos 2. Proyección de rango diario TT1 y 2. El indicador TT Daily Range Projection 1 traza líneas grises en un gráfico intradiario que muestra el máximo y el mínimo proyectados para el día según un método descrito por Larry Williams en su libro, La Guía Definitiva para el Comercio de Futuros. Las fórmulas de Williams son las siguientes. Máximo proyectado de Williams igual a H más L más C, 2/3 H. Mínimo proyectado de Williams igual a H más L más C, 2/3 L. Donde H, L y C son el máximo, mínimo y cierre de ayer. El indicador TT Daily Range Projection 2 se basa en un método descrito por Thomas R. D. Mark en su libro, La nueva ciencia del análisis técnico y traza líneas rojas y verdes en un gráfico intradiario que muestra el máximo y mínimo proyectado para el día. Las fórmulas de D. Mark son las siguientes. Pivot igual a H más L más C de ayer. Si la apertura de hoy, el cierre de ayer, entonces X igual a pivote más H, barra diagonal 2. Si la apertura de hoy, el cierre de ayer, entonces X igual a pivote más L, 2. Si la apertura de hoy igual a el cierre de ayer, entonces X igual a pivote más C, barra diagonal 2. Máximo proyectado de D. Mark igual a X, L. Mínimo proyectado de D. Mark igual a X, H. Extensiones y retrocesos porcentuales. De porcentaje de retroceso se refiere al proceso de proyección de posibles niveles de soporte barra diagonal resistencia de oscilación de retroceso tras la finalización de una oscilación de empuje. Los niveles de retroceso más populares incluyen 38%, 50% y 62% de la longitud de la oscilación de empuje. Las extensiones porcentuales son un medio para predecir la longitud de la oscilación de empuje actual como un porcentaje de la longitud de la oscilación de empuje anterior. Los niveles de extensión más populares incluyen 138%, 162%, 262%. El 38% y el 62% son aproximaciones de los llamados ratios de Fibonacci de 0,382 y 0,618. La proporción de 0,618 se llama la media áurea, o proporción divina, y ha tenido un significado matemático y estético especial desde las antiguas culturas griega y egipcia. Muchos edificios, incluida la pirámide, se construyeron teniendo en cuenta esta proporción. Muchos sucesos en la naturaleza parecen exhibir la proporción media áurea. Por ejemplo, muchas plantas, ejemplificadas por los patrones de margaritas, girasoles y piñas, aumentan el número de sus pétalos en una secuencia de Fibonacci. Muchas formas de animales e incluso dimensiones en las galaxias exhiben relaciones medias doradas. Las proporciones de Fibonacci se derivan de la serie de números de Fibonacci. La serie de Fibonacci comienza con los números 0 y 1, y los números siguientes de la serie son la suma de los dos números anteriores. Los primeros 10 números de la serie son 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34.
La razón entre el mayor y el menor de dos números adyacentes se aproxima a 1618 a medida que la serie continúa, mientras que la razón entre el menor y el mayor de dos números adyacentes se aproxima a 0,618. 0,382 es la relación límite de cada segundo par de números de la serie, por ejemplo, 13/34, y 0,382 también es 1/2,618. Las proporciones de Fibonacci significativas utilizadas en el análisis de retroceso/extensión incluyen 0,236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,786, raíz cuadrada de 0,618, 1 hora, 1272, raíz cuadrada de 1618, 1618, 2000, 2618 y 4236. ¿Qué tiene que ver la media dorada, o las proporciones de Fibonacci, con los niveles de negociación? Si nada más, es la profecía autocumplida de nuevo. La evidencia histórica ha demostrado que, una y otra vez, los retrocesos y las extensiones del swing terminan en los niveles de Fibonacci, por lo que es un fenómeno importante para reconocer y estudiar. El indicador de retroceso AutoFib de TT detecta automáticamente el máximo y mínimo de oscilación más reciente de un gráfico de precios y luego traza una serie continua de líneas de puntos en el gráfico que representa los niveles de retroceso seleccionados como porcentajes de la duración de la oscilación actual. Las proporciones de retroceso se definen mediante las entradas ajustables, retrace 1, retrace 4. Los niveles de retroceso de AutoFib se trazan como líneas de puntos de colores horizontales cuyos niveles cambiarán a medida que se alcancen nuevos máximos/mínimos en el tramo de swing actual. La cantidad de cambio de precio requerida para definir un cambio de giro y, por lo tanto, la sensibilidad del sistema, se controla mediante las variables de entrada Ticketch y PCTCHG, como se describió anteriormente. Recomendamos que use el indicador ZigZag para determinar la mejor configuración para usar para las entradas PCTCHG o Ticketch en AutoFib. Una vez que haya determinado la configuración óptima de PCTCHG o Ticketch para un tamaño de swing de ZigZag aceptable, le recomendamos que use el doble de ese valor para la herramienta AutoFib. De esta manera, la herramienta AutoFib relaciona mejor las oscilaciones de ZigZag en su gráfico con los niveles de retroceso de oscilaciones a largo plazo. Indicador de extensión TT AutoFib. El indicador de extensión de AutoFib traza automáticamente los niveles de extensión de Fibonacci para la oscilación alta o baja más reciente de un gráfico de precios de manera idéntica al indicador de retroceso de AutoFib descrito anteriormente. Los niveles de extensión de Fibonacci se calculan de la siguiente manera: si los precios se encuentran actualmente en una fase ascendente, la herramienta de extensión AutoFib calcula la duración de la fase ascendente anterior, multiplica esa longitud por las proporciones de Fibonacci ingresadas y suma esas longitudes de extensión de Fibonacci al comienzo de la fase ascendente actual. Las proporciones de extensión de Fibonacci están definidas por las entradas ajustables, Extend 1 a Extend 4. Imanes de precio TT. Una de las herramientas más efectivas para generar niveles de soporte/resistencia es el conjunto de indicadores TT Price Magnets Up/Down. Estos indicadores se basan en un concepto nuevo y revolucionario desarrollado para definir zonas de proyección de precios basadas en análisis de fluctuación de precios. El indicador es totalmente automático y traza en el gráfico de precios un par de líneas horizontales, en forma de cruces de colores, que definen los límites superior e inferior de una zona de soporte/resistencia de Price Magnets. El ancho de la zona está determinado por los patrones de precios generados por los cambios anteriores. El indicador TT Price Magnets Up proyecta zonas de resistencia por encima del mercado y TT Price Magnets Down proyecta zonas de soporte por debajo del mercado más del 75% del tiempo. Estos Price Magnets atraerán los precios hacia ellos y proporcionarán resistencia/soporte cuando los precios los alcancen.
En aquellas ocasiones en las que los precios no se detienen y revierten en los imanes de precios, sino que se negocian a través de ellos, el movimiento de precios generalmente continúa con mayor fuerza, mientras que los niveles de resistencia de los imanes de precios se convierten en niveles de soporte y los niveles de soporte se convierten en niveles de resistencia. Si se detecta un nuevo patrón de oscilación que califica como oscilación de imán de precios, se calcula y traza en el gráfico de precios una zona objetivo de imán de precios revisada. Se sigue trazando una línea de imán de precios específica en el gráfico hasta que, 1, el precio alcanza el objetivo de imán de precios o, 2, se detecta un nuevo patrón de oscilación de imán de precios que establece una nueva zona objetivo de imán de precios. El establecimiento de una nueva zona objetivo de imán de precios no descalifica necesariamente a la zona anterior. Debido a una limitación en TradeStation/Supercharts, solo se puede trazar un conjunto de líneas de Price Magnets Up y un conjunto de líneas de Price Magnets Down a la vez. El indicador Price Magnet tiene dos entradas controlables, Strength y Lookback. Strength define la magnitud de las oscilaciones que se utilizarán para establecer los objetivos de Price Magnet y, por lo tanto, la sensibilidad del indicador Price Magnets. Debe ajustarse de acuerdo con otras configuraciones de fuerza. Consulte la sección que es un swing, para obtener una descripción más detallada de la configuración de fuerza. Lookback define el intervalo, en número de barras, sobre el cual el indicador buscará el patrón de cambio de precios que definirá la zona objetivo. El número total de barras cargadas en el gráfico debe ser mayor que el doble del valor de Lookback. Normalmente, será necesario un poco de experimentación para establecer los valores óptimos de fuerza y retroceso para cada ventana del gráfico. El valor predeterminado de Lookback se establece en 70 barras, pero si tiene un gráfico diario o semanal con menos de 140 barras, deberá reducir el tamaño de Lookback. Los valores típicos para fuerza oscilan entre 1 y 5, y los números más altos hacen que los imanes de precios identifiquen los objetivos de precios más significativos. Algunos usuarios prefieren ejecutar el indicador Price Magnets más de una vez en el mismo gráfico usando diferentes valores de fuerza y diferentes colores para las líneas de destino para ver los objetivos de precio mayor y menor. Mientras observa cómo se desarrollan las zonas de imán de precios en tiempo real en sus gráficos, se sorprenderá de la extraña forma en que dibujan el precio hacia ellas. En los mercados con tendencia a la baja, a menudo verá un efecto de escalón cuando las líneas objetivo de Price Magnet Up siguen la tendencia a la baja. En esta situación, la primera vez que vea que se dibuja una zona objetivo de imán de precios a un nivel de precios más alto que el anterior, que estaba en un escalón hacia abajo, los precios generalmente están listos para cambiar y esta nueva zona de imán de precios a menudo se penetra con aumento. Impulso. De manera similar, en los mercados con tendencia alcista, la primera zona objetivo de Price Magnet que es más baja que su predecesora generalmente indica una inversión de tendencia y la nueva zona de Price Magnet a menudo se penetra con un impulso creciente. Osciladores de la caja de herramientas de los comerciantes. A lo largo de los años, hemos creado y probado cientos de osciladores, muchos basados en nuestra propia investigación, muchos basados en conceptos publicados por otros. Con base en esta extensa investigación, hemos seleccionado 3 que creemos que pueden servir mejor al swing trader para identificar puntos de inflexión en el patrón de oscilación del mercado. Debido a que estos osciladores miran hacia adelante y pueden ver a través del desorden, los llamamos Radar 1 Sentiment, Radar 2 Acceleration y Radar 3 OP/OS. Indicador de sentimiento TT Radar 1. Radar 1 es un oscilador que crea un histograma basado en la relación entre el precio cambios y cambios de volumen para medir la relación entre la fuerza de compra y la fuerza de venta. Esto nos dice si los toros o los osos tienen el control en un momento determinado. Es un oscilador excelente para el análisis de divergencias y para identificar la persistencia de tendencias y funciona en tiempo real en gráficos en cualquier marco de tiempo, ya sea dentro de la barra o al final de la barra. Cuando Radar 1 está en la zona verde, la presión de compra supera la presión de venta y los bulls tienen el control.
La altura de las barras verdes del histograma radar 1 que apuntan hacia arriba es un indicador de la fuerza de la presión de compra de los poles. Por el contrario, si la línea del oscilador radar 1 está en la zona roja, la presión de venta supera la presión de compra y los BERS tienen el control. La profundidad de las barras rojas del histograma radar 1 que apuntan hacia abajo es un indicador de la fuerza de la presión de venta de los BERS. Radar 1 sirve como un excelente indicador de punto de inflexión en todo tipo de mercados, ya que generalmente comienza a cambiar antes que el precio. Por lo general, revela el agotamiento de los poles /diagonal BERS mientras el precio todavía sube o baja por su propio impulso. Si un movimiento repentino en el precio no es confirmado o anticipado por un movimiento similar en el radar 1, por lo general significa un cambio falso y representa un movimiento que debe ignorarse o atenuarse. Radar 1 a menudo crea un patrón característico de doble pico o doble valle antes de una reversión importante del precio. Por otro lado, si el patrón es una curva suave hacia arriba y hacia abajo ininterrumpida con una caída menor, lo más probable es que la tendencia existente continúe. Cuando un valle radar 1 es menos profundo que su predecesor, mientras que el precio correspondiente al valle radar 1 más reciente es más bajo que el precio correspondiente al valle radar 1 anterior, se ha producido una condición divergente que generalmente indica una reversión inminente del precio al alza. Por el contrario, cuando un pico de radar 1 es más bajo que su predecesor, mientras que el precio correspondiente al pico de radar 1 más reciente es más alto que el precio correspondiente al pico de radar 1 anterior, se ha producido una condición divergente que generalmente indica una reversión inminente del precio al abajo. Radar 1 es un indicador extremadamente sólido que funciona igual de bien con los datos del final del día que con los datos intradiarios. Solo tiene una entrada controlada por el usuario, ALR-level, que define el valor de corte en el que se activa una alerta. Si OR-level se establece en 1, por ejemplo, se activa una alerta cuando el radar 1 cruza por encima de 1 cruza por debajo de -1. Oscilador de aceleración TT Radar 2. TT Radar 2 es un excelente indicador de alerta temprana basado en la aceleración. Este indicador es muy útil en todos los mercados y marcos de tiempo para identificar cambios de dirección inminentes. Un cruce de la línea roja Fast Radar 2 sobre la línea verde Slow Radar 2 indica un cambio inminente en la dirección del mercado. Los cambios de dirección del precio se confirman mediante un cruce de la línea Slow Radar 2 sobre la línea central 50. Cuando el oscilador está por encima de la línea central de 50, significa que el precio todavía se está acelerando al alza. Cuando el oscilador cruza por debajo de la línea central de 50, significa que la aceleración del precio se ha invertido y el impulso ahora se está desacelerando. Cuanto mayor sea la excursión anterior alejándose de la línea central, más fuerte será el movimiento del precio en la dirección opuesta cuando el TT Radar 2 se dispare de regreso a través de la línea central. Si compara el rendimiento de Radar 2 con otros osciladores como MACD, estocástico o RSI, verá que Radar 2 llama a los giros antes de que sucedan, lo que le da tiempo para ingresar sus órdenes antes de que el movimiento tome impulso. No solo cambia la dirección del oscilador justo antes de los máximos y mínimos importantes, sino que, lo que es más importante, la mayoría de las veces aparecen divergencias entre el TT Radar 2 y el precio para confirmar el cambio pendiente en la dirección del mercado. Esto significa que con frecuencia funciona mejor si ignora la primera inversión en el oscilador y espera la segunda. Si los dos picos o valles en el oscilador muestran una divergencia de los precios máximos y mínimos, las probabilidades aumentan considerablemente de que se acerca un punto de inflexión importante. TT Radar 2 es una poderosa herramienta comercial que puede generar ganancias consistentes cuando se usa de manera consistente y con disciplina comercial. La principal deficiencia del oscilador TT Radar 2 cuando se usa solo es que es tan sensible que genera señales incluso en cambios de precio demasiado pequeños para negociar de manera rentable. Por esta razón, es recomendable operar principalmente con divergencias o filtrar las señales con otros osciladores. Uno de los mejores filtros de confirmación es el oscilador TT Radar 1, que analiza la relación entre el volumen y el precio para determinar si los compradores o los vendedores están a cargo,
y toma las señales de TT Radar 2 solo cuando son consistentes con lo que TT Radar 1 nos dice. TT Radar 2 tiene 3 entradas, de la siguiente manera. Fastlane controla la sensibilidad de la línea rápida Radar 2. Los números más altos lo hacen más suave, pero provocan que las señales de cruce se produzcan más tarde. Slowlane controla la sensibilidad de la línea lenta Radar 2. Los números más altos aplanan la línea y aumentan la dispersión entre las líneas rápida y lenta. La configuración predeterminada de este indicador se ha optimizado para una respuesta rápida. Sin embargo, se ha incluido una entrada de verdadero barra diagonal falso llamada Smooth que establece automáticamente los parámetros en una combinación personalizada que presenta una apariencia más suave y desplaza la línea lenta hacia la derecha en una barra. Cuando se establece en verdadero, la configuración suave anula las configuraciones Fastlane y Slowlane. Índice de sobrecompra barra diagonal sobreventa de TT Radar 3. Este nuevo y emocionante oscilador de Trader's Toolbox ha sido diseñado para brindar al usuario la visión más clara posible del funcionamiento interno de los mercados. El gráfico es un histograma magenta barra diagonal azul de un oscilador patentado de sobrecompra sobreventa suavizado triple. Cuando las barras son azules y están por encima de la línea central, la tendencia es alcista. Las barras magenta sobre la línea central indican un retroceso en una tendencia alcista. Cuando las barras son magenta y están debajo de la línea central, la tendencia es bajista. Las barras azules debajo de la línea central indican un retroceso en una tendencia bajista. TT Radar 3 es un indicador muy robusto que funciona en todos los marcos de tiempo. Solo tiene una entrada controlada por el usuario, Sensitive. Cuanto mayor sea el valor de Sensitive, mayor será el horizonte temporal del indicador. Sensitive. Los valores en el rango de 1 a 20 representan un rango normal de sensibilidades. 1 es más sensible, 20 es menos sensible. 5 es un valor típico para gráficos de 3 minutos hasta semanales. Por debajo de los 3 minutos, los valores en el rango de 2 a 4 funcionan bien. TT divergencia normal y TT divergencia tipo 2. Cuando el valle de un oscilador es menos profundo que su predecesor, mientras que el precio correspondiente al valle del oscilador más reciente es más bajo que el precio correspondiente al valle del oscilador anterior, se ha producido una condición divergente normal que generalmente indica una reversión inminente del precio al alza. Por el contrario, cuando el pico de un oscilador es más bajo que su predecesor, mientras que el precio correspondiente al pico del oscilador más reciente es más alto que el precio correspondiente al pico del oscilador anterior, se ha producido una condición de convergencia normal que generalmente indica una reversión inminente del precio al abajo. Una divergencia de tipo 2 ocurre cuando un valle de oscilador es más profundo que su predecesor mientras que el precio correspondiente al valle de oscilador más reciente es más alto que el precio correspondiente al valle de oscilador anterior o cuando un pico de oscilador es más alto que su predecesor mientras que el precio correspondiente al pico del oscilador más reciente es menor que el precio correspondiente al pico del oscilador anterior. El detector de divergencia TT, que es considerablemente superior al estudio de divergencia enlatado de omega, genera una señal en forma de un punto de color por encima o por debajo del precio cuando existe una divergencia entre el precio y cualquier oscilador para el que exista una función de usuario. Se puede activar un filtro que requiera que el primero de los dos máximos barra diagonal mínimos de oscilación del oscilador esté en las zonas de sobrecompra barra diagonal sobreventa definidas por las entradas Opzone y Ozone. El indicador TT Divergence Normal traza un punto verde debajo de un precio mínimo cuando ocurre una convergencia entre los sucesivos mínimos del oscilador de una fuerza dada y los mínimos de precios correspondientes. Por el contrario, traza un punto rojo sobre un precio máximo cuando se produce una divergencia entre los máximos sucesivos del oscilador de una fuerza determinada y los máximos de precios correspondientes. Además, el indicador traza una pequeña cruz en el gráfico de precios a la izquierda del punto de color en el momento correspondiente al lado izquierdo del patrón de divergencia para ilustrar al usuario los dos puntos en los que se detectó la divergencia.
El indicador TT Divergence TAT2 traza un punto azul debajo de un precio mínimo cuando ocurre una divergencia entre los mínimos del oscilador y los precios mínimos, y traza un punto magenta sobre un precio máximo cuando ocurre una convergencia entre los máximos del oscilador y los precios máximos. Las divergencias de tipo 2, aunque son más raras que las divergencias normales, son señales de reversión de precios muy fuertes y las operaciones realizadas con estas señales tienen una alta probabilidad de éxito. Cuando se ejecutan juntos, los indicadores TT Divergence Normal y TT Divergence TAT2 identificarán claramente los cambios de tendencia de precios más significativos. Como se describe en la sección que es un swing, un oscilador bajo con una entrada de fuerza de 1 tendrá al menos una barra superior adyacente a la izquierda y una barra superior adyacente a la derecha. Si la entrada strength se establece en 3, entonces el mínimo del oscilador debe ser más bajo que las 3 barras anteriores y las siguientes 3 barras. El punto de divergencia se traza en la barra donde se confirma la divergencia, es decir, 2 barras después de la oscilación alta barra diagonal baja para una fuerza de 2. Aunque este indicador tiene numerosas entradas, un nuevo usuario debe centrarse solo en las entradas OSC, Strength y Minbars para definir sus criterios de divergencia. Mantenga las otras entradas más avanzadas en su configuración predeterminada inicialmente. Las entradas incluyen lo siguiente. OSC, Slow de 14, la función de usuario del oscilador y los parámetros de la función de usuario. Fuerza, 3, la fuerza requerida para una oscilación alta barra diagonal baja en el oscilador para calificar para un cálculo de divergencia barra diagonal convergencia. Minbars, 4, el número mínimo de barras sobre las que debe ocurrir una divergencia. Os-Opt, falso, el filtro de sobrecompra barra diagonal sobre venta alterna. Cuando se establece en falso, este filtro está deshabilitado. Ozone, 20, el límite de la zona oversold. Opzone, 80, el límite de la zona overbought. Plotink, 3, el número de ticks de precio más allá del precio máximo barra diagonal mínimo para trazar los puntos de divergencia. Si sus puntos de divergencia oscurecen la barra alta barra diagonal baja, aumente el tamaño de Plotink. Barras TT Proman barras de pintura arriba barra diagonal abajo. Este par de estudios Paint Bar de tendencia mejorados son muy precisos para revelar la dirección general de la tendencia. Cuando las barras están pintadas de azul, se está produciendo una tendencia alcista. Cuando las barras están pintadas de rojo, se está produciendo una tendencia bajista. Cuanto mayor sea el número de barras consecutivas pintadas, más confiable es la detección de tendencias en cualquier periodo de tiempo. Cuando aparecen grupos alternos de barras rojas y azules, sugiere un mercado lateral sin una tendencia real. Las barras de pintura tienen un valor de entrada, longitud. El valor óptimo para este insumo variará de un mercado a otro y de un periodo de tiempo a otro. Hemos encontrado que un valor de 5 funciona bien en los gráficos de 5 ticks y 1 minuto de SIP y G-Bond. Un valor de 6 funciona bien en los gráficos de SIP y G-Bond con escalas de tiempo que van de 3 a 30 minutos. No tengas miedo de experimentar con estos valores, debería poder usar este indicador de manera muy efectiva en cada gráfico que elija, con la mayor precisión posible. Fue diseñado para brindarle una mejor imagen del mercado a medida que se desarrolla cada día. Parada TT Pro. Este indicador es un trailing stop adaptativo basado en la volatilidad altamente efectivo que captura la mayor parte de la ganancia de la posición y minimiza las fluctuaciones. El valor de entrada, Stop Sense, ajusta la probabilidad de que el rango esperado de mañana se mantenga dentro de los límites proyectados por el algoritmo de parada. Por lo general, es mejor determinar este valor de sensibilidad empíricamente experimentando para encontrar el mejor valor que mantenga el punto de parada justo fuera del rango de los retrocesos típicos en el precio dentro de la tendencia. Por lo general, encontramos que un rango de valor de entrada entre 1,5 y 5 funciona bien, con el valor más pequeño dando una parada más cercana. Este algoritmo de parada viene como indicador y como sistema, ambos llamados TT Pro Stop.
El indicador trazará una línea de puntos continua en el gráfico de precios que indica el nivel de parada en curso. Además de la entrada de sensibilidad, Stop Sense, el indicador también tiene una entrada, Plot Bot. Cuando se establece en verdadero, el indicador trazará continuamente los niveles de parada de compra y parada de venta. Cuando se establece en falso, el indicador traza solo una parada u otra, dependiendo de si es larga o corta. Esto no refleja si el sistema que está ejecutando es largo o corto, sino si las paradas CLAC se han tocado e invertido su posición. El sistema TT Pro Stop emitirá comandos de salida a cualquier otro sistema al que pueda conectarlo. Para incorporar el TT Pro Stop System en otro sistema como Trailing Stop, inserte la siguiente línea en el código de su sistema en Power Editor. Aporte. Stop On, TRUE. Esto le permite seleccionar la parada on o off a su elección. Parada Sense 3.0, la sensibilidad de la parada. Incluye sistema, TT Pro Stop, Stop On, Stop Sense, contraseña. TT Sistema de Parada Adaptativa Pro Stop y Reverse Trailing Stop. Este sistema Stop and Reverse siempre activo simplemente usa la parada como un punto de activación para invertir su posición cuando se activa la parada. La entrada única, Stop Sense, funciona de la misma manera que se describe anteriormente. Fin.